Buenas noches, bienvenidos a la cuarta fecha del Seminario de Reforma del Estado. Muchas gracias por su asistencia. Hemos tenido cerca de 1000 personas, el primer día 1200 y el resto, martes y miércoles también 1000 personas, y se sostiene el público, así es que muchas gracias. Ayer hablamos un poco de política, élites locales, empresariales. Ahora, en esta combinación que estamos intentando de hacer, de mantener un diálogo entre personas involucradas en la gestión, personas involucradas en la academia. Hoy tenemos dos mesas muy interesantes. La primera se refiere a amenazas a la gobernabilidad de los gobiernos subnacionales, es la que nos toca ahora, pero luego tendremos a autoridades, una autoridad regional y una autoridad municipal, hablando de los desafíos de sus gestiones en el Perú, ¿no? También escuchar a las personas que tienen que llevar el día a día de la gestión, qué cosa tal vez no estamos escuchando, qué podemos aprender de ellos, qué podemos aprender de lo que nos enseñan. Vamos a tener a Nelson Mío, alcalde de La Matanza, en Piura, y a Alonso Navarro, presidente regional de ICA. Pero ahora tengo el agrado de presentar esta mesa de desafíos amenazas a la gobernabilidad de los gobiernos subnacionales, a Gema Santamaría, del New School for Social Research, que va a hablar del tema de criminalidad, ya luego la presento adecuadamente, y a Olga Lozano Paredes, arquitecta especializada en planificación, que va a hablar del tema de gestión de riesgo de desastres. Y finalmente, van a tener que aguantarme a mí, hablando del tema de minería ilegal. Más o menos tienen unos 20 minutos para la presentación y los voy a estar molestando con estas tarjetitas, mostrándoles el tiempo. Sin más, presento a Gema Santamaría, graduada del Instituto Tecnológico Autónomo de México en Relaciones Internacionales, magíster en Género y Políticas Sociales por la London School of Economics, magíster en Sociología por la New School of Social Research, candidata a doctor en Sociología por la New School for Social Research. Trabajó los temas de crimen transnacional, hizo un reporte muy importante sobre un tema que ha crecido en la región en los últimos años y que impacta el gobierno local. No es un tema transnacional, pero también vinculado a las regiones y al gobierno local. El proyecto fue con la OEA, ¿no? Con el PNUD. Con el PNUD, perdón. Y Gema además investiga temas complicados, ha investigado temas complicados como pandillas, crimen transnacional, procesos de violencia a nivel local en México. Así es que nos va a poder dar una visión bastante general de un problema que también impacta en el Perú. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, muchas gracias Eduardo y a la universidad y a la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas por la invitación. Es un placer de verdad estar aquí con ustedes. Es mi primera vez en el Perú y estoy muy contenta, estoy encantada con la ciudad. Entonces, de verdad un privilegio compartir con ustedes. Yo les voy a compartir la presentación sobre violencia y como veremos, voy a hablar de la violencia desde el ámbito transnacional, pero cómo es que esto impacta a nivel local y qué es lo que se puede hacer a nivel local. Entonces, quisiera dejarlos con 3 mensajes en la presentación. El primero es que cuando hablamos de violencia y violencia criminal, estamos hablando de un desafío que tiene variaciones importantes tanto entre países como al interior de los países, y ahora les mostraré alguna estadística al respecto. Lo segundo es que es un fenómeno que está ligado en muchos casos a cuestiones que suceden en lo transnacional, ¿no? Hay otras formas de violencia criminal, desde luego, que tienen más causales domésticas o más causales locales, como son la violencia intrafamiliar, en muchos casos la violencia juvenil, pero hay otras formas de violencia criminal, como aquellas vinculadas con el narcotráfico, las pandillas transnacionales, el crimen organizado en general, que sí que tiene vínculos transnacionales, y en ese es en el que me enfocaré el día de hoy. Aún así, aunque este fenómeno tenga raíz transnacional, un poco el argumento que quiero hacer, y justo a propósito del seminario que hoy nos convoca, es que las respuestas deben articularse a nivel local, que es desde el ámbito de lo local, desde donde pueden articularse respuestas más efectivas para hacerle frente al fenómeno de la violencia criminal.
Me voy a concentrar en el caso de México, que en particular tiene conexiones relevantes con Centroamérica, sobre todo con esta región del Triángulo Norte de Centroamérica, Honduras, El Salvador y Guatemala, y con Estados Unidos. Lo que yo, igual pensando en que estamos ahora aquí en Perú, quisiera que a través de mi presentación los invito a pensar conmigo cómo esto aplica al caso de Perú, cómo se distingue del caso de Perú y cuáles son las lecciones que puede haber compartidas. Voy a dividir la presentación en tres partes. Primero voy a presentar una geografía de la violencia, yendo de lo regional a lo local. Luego voy a presentar los factores transnacionales que influyen a la violencia criminal y después voy a aterrizar con qué se puede hacer desde lo local, pensando algunas recomendaciones que me parece también son relevantes para el caso peruano. Entonces, primero lo regional. Estamos hablando de una región que es América Latina, que es una de las más violentas del mundo en términos de violencia letal, en términos de homicidio. Solamente después de África, América Latina es la región que concentra los niveles más altos de violencia letal. En este mapa que presento podemos ver entre más oscuro es el color, se concentran hay mayor número de homicidios. En América Latina hay 11 países de los 18 que aquí se analizan que tienen tasas de homicidio mayores a 10 por cada 100.000 habitantes, que son tasas consideradas a nivel epidémico de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. Perú, de hecho, está debajo de los 10 por cada 100.000. Cuando trabajé en el informe del PNUD tenían una tasa más o menos de 8. Me parece que ayer o antier hablaron de 6 por cada 100.000 habitantes. Pero bueno, tenemos el caso de Norte de Centroamérica, que tienen tasas por arriba de los 10, con casos tan drásticos como el caso de Honduras, que llega hasta el 86 homicidios por cada 100.000 habitantes. Luego tenemos también Venezuela, Colombia, Panamá, República Dominicana, Brasil y México. México ha estado bajando un poco la tasa de homicidio a partir del 2013, pero ahora les voy a presentar cómo ha sido el cambio drástico en los niveles de homicidio. Hoy por hoy hablamos de 21 homicidios por cada 100.000 habitantes. En el 2011 más o menos alcanzó hasta los 27 homicidios por cada 100.000 habitantes. Entonces, bueno, ese es el panorama de la región para empezar como por esta mirada más amplia. Ahora, quería empezar la presentación sobre México con este interrogante, pues de México pensamos siempre que es un país violento y por los medios de comunicación y por el debate que es tan actual en este momento pensamos que ha sido, es y será México un país violento. Sin embargo, en realidad es una tendencia bastante reciente. Acá les presento una gráfica que ilustra cómo los niveles de violencia letal han cambiado desde el 1930 hasta la actualidad. Y como vemos, desde 1930 en realidad la tasa de homicidio había venido bajando, o sea, había tenido una tendencia a la baja que empieza a cambiar muy recientemente. Déjenme ver si puedo. Sí. Empieza en realidad a cambiar a partir de 2007, es donde empieza a subir la tasa de homicidio, pero había experimentado en realidad una baja considerable, incluso a fines de 2006 llega a estar por debajo de los 10 homicidios por cada 100.000 y es justo en el 2007 donde empieza a dispararse la tasa de homicidios. El 2007 marca el inicio, de hecho, de una estrategia de seguridad en México, la llamada guerra contra las drogas, que inicia la administración del expresidente en México, Calderón, que va a tener consecuencias importantes negativas, de hecho, inesperadas, no planeadas, pero va a tener consecuencias negativas que van a llevar a este aumento, a este pico en la violencia letal, vinculada sobre todo al narcotráfico y al crimen organizado. Les decía, uno de los mensajes que quiero dejar es que la violencia criminal varía al interior de la región de América Latina, pero también varía al interior de los países, ¿no? Entonces, estoy segura,
cuando escuchamos una de las presentaciones que se dio aquí en el seminario sobre seguridad ciudadana en el Perú, se mostraba cómo las tasas de homicidio al interior del país cambian mucho de región a región, lo mismo en México, ¿no? Entonces, en estos debates de seguridad hablamos de la tiranía de los promedios, porque cuando uno piensa que la tasa promedio de homicidio en México es del 21 por cada 100.000 habitantes, no damos cuenta en realidad de qué tan compleja es la realidad al interior del país. O sea, al interior del país la tasa de homicidio tiene una variabilidad impresionante. O sea, por ejemplo, para ilustrarles, en el estado de Chihuahua, que es donde está Ciudad Juárez, que es una ciudad muy conocida desgraciadamente por el fenómeno de los feminicidios, se llegó a tener una tasa de homicidios mayor a 100 por cada 100.000 habitantes. En contraste, Yucatán, que es donde está este famoso lugar Cancún, la tasa de homicidio no es mayor a 8 por cada 100.000 habitantes. Entonces, o sea, hay una variabilidad impresionante en cuanto a la tasa de homicidios, ¿no? Y de nuevo, aquí pueden ver los estados que están marcados en color más oscuro son los que tienen una tasa de homicidio más alta. Tenemos aquí el estado de Guerrero, que ha estado mucho en las noticias en la actualidad por esta matanza que hubo o desaparición que hubo de 43 estudiantes y que también es muy conocido por el tema del narcotráfico. Y justo esta coloración, si superpusiéramos este mapa con un mapa de cómo están las organizaciones criminales de narcotráfico en México, veríamos una coincidencia, ¿no? O sea, los cárteles más fuertes, el cártel de Sinaloa, el cártel de Juárez, la familia michoacana, los Zetas, estos cárteles que son, digamos, los que tienen como más pie de fuerza y que tienen mayor capacidad de violencia y también para cooptar al Estado, son justamente donde están los niveles de homicidio más altos en México. Ahora, incluso yendo más a lo local, ¿no? O sea, ya no a nivel del… O sea, México está dividido en 32 estados y estos estados a su vez están divididos en municipios. Si analizamos la tasa de homicidio por municipio, la variabilidad está también presente, ¿no? Entonces, incluso dentro de los estados, no es lo mismo la violencia de un municipio a otro. Entonces, en esta gráfica lo que presento es cómo está la distribución de los homicidios de acuerdo a los municipios. Y acá, esto que tienen acá en amarillo muestra aquellos municipios que tienen una tasa de homicidio mayor a 26 por cada 100.000 habitantes, y la roja son aquellos que tienen más de 76. Y como podemos ver, en realidad, esta franja amarilla es muy pequeñita, ¿no? Y lo que de hecho se conoce, es que solamente en 10% de los municipios en México se concentran aquellos lugares que tienen una tasa de homicidio mayor al 25 por cada 100.000 habitantes, ¿no? Entonces, de nuevo, pensando en qué es lo que se puede hacer desde las políticas públicas, creo que un mensaje que nos da en este tipo de mapas, este tipo de geografía de la violencia, es que no podemos planear en realidad una intervención en tema de seguridad ciudadana pensando en el nivel nacional, ¿no? Tenemos que pensar en lo local, a nivel de estado y de hecho a nivel de municipio para tener intervenciones más efectivas. Aquí nada más para ilustrar de nuevo cómo ha cambiado. Les comentaba anteriormente que en el 2007 es donde se da el aumento más dramático en los niveles de homicidio en México. Pasamos de una tasa de 8 por cada 100.000 habitantes a una tasa de 27 por cada 100.000 habitantes en el 2012. Y una de las consecuencias también de este cambio en la distribución de la violencia fue que aumentó el número de homicidios por municipio. Entonces, aquí igual lo que mostramos es la distribución geográfica de homicidios por municipio, y tenemos que en el 2007 tenemos más municipios en clarito, que son menores homicidios, y como en el 2012 esto se empieza a puntear con más municipios que tienen niveles de homicidio altos. ¿Qué está detrás de la violencia? ¿Qué está detrás de estos mapas de violencia, de estos números, que a su vez detrás de estos números hay historias de vida, hay familias que han perdido hijos, hay generaciones enteras que viven en temor y en precariedad?
La violencia criminal, desde luego, tiene múltiples factores detrás que la explican, ¿no? Y yo ahora me voy a enfocar en los transnacionales, pero nada más quería mencionar rápidamente que cuando hablamos de factores nacionales podemos referirnos a muchas causales detrás de la violencia y del delito que tienen que ver con falta de movilidad social, también pobreza, pero encontramos, sobre todo cuando hicimos este informe con el PNUD, que es más la movilidad social lo que predice el delito más que la pobreza, carencias institucionales, políticas de seguridad fracasadas o que tienen efectos negativos inesperados, como en el caso de México, que la guerra contra las drogas resultó en mayores índices de violencia por parte de las organizaciones criminales, y fracturas en el tejido social, ¿no? O sea, a nivel de las comunidades, cuando la confianza se fractura, también tenemos efectos en el delito y la violencia. Pero hoy me quiero concentrar en estos tres que son factores transnacionales, ¿no? Entonces, sobre todo me quiero referir al narcotráfico y el crimen organizado, que tienen desde luego redes transnacionales, los flujos migratorios también, que en el caso de México son muy relevantes para explicar la violencia, y finalmente las políticas de otros países, es decir, cuando hay una política de seguridad implementada por un país, en este caso por Estados Unidos y Centroamérica, ¿qué impacto eso tiene en el caso de México que analizamos hoy? Entonces, narcotráfico y crimen organizado. México, como muchos otros países, no es nuevo en el tema del narcotráfico, ¿no? El narcotráfico ha existido desde principios del siglo XX y sin embargo la relación con la violencia es reciente, ¿no? Entonces lo que ha cambiado no es necesariamente la presencia de narcotráfico en México, sino más bien cómo el narcotráfico se vincula con la violencia. ¿Qué cambió en la última década? Bueno, los cárteles mexicanos tienen mayor poder hoy en día, que en buena medida tiene que ver con el debilitamiento de los cárteles colombianos y el cambio de la ruta del narcotráfico del Caribe hacia Centroamérica y México. El mayor impacto, como les decía, del crimen organizado y del narcotráfico en los niveles de violencia. O sea, antes en México la violencia estaba más vinculada a temas locales, pero con el aumento del poder de los cárteles, por un lado, y por otro lado con la política de mano dura o de guerra contra las drogas que emprende el gobierno pasado, también se da un repliegue de fuerza por parte de los cárteles que responden, que reaccionan con mucha fuerza ante el gobierno mexicano. La relación frente al Estado también es una nueva configuración, o sea, sabemos que antes las élites políticas tenían mayor control sobre las redes criminales, había como redes de corrupción importantes que lograban que el Estado, que era un Estado más centralizado, pudiera ejercer control sobre los cárteles. Sin embargo, con el proceso de democratización en México y con la diversificación de los partidos políticos que se da a nivel local, las élites políticas pierden control de los cárteles y ahora más bien lo que tenemos es una configuración en la que al parecer el crimen está mejor organizado que el Estado, ¿no? O sea, tenemos un crimen organizado y un Estado, digamos, desorganizado. Y en los últimos 5 años vemos cárteles más atomizados, ¿no? Han tenido como un debilitamiento importante que ha hecho que estén como, que se organicen en células cada vez más pequeñas. Y bueno, las redes de tráfico en el caso de México están vinculadas con Centroamérica, con el Triángulo Norte, con Estados Unidos y con Colombia. Brevemente de la migración, nada más lo que quisiera destacar es que en México, México y Centroamérica son parte de esta región de interés de migración. O sea, si pensamos en que el 90% del flujo que va hacia Estados Unidos son centroamericanos y mexicanos. ¿Y qué impacto tiene esto en la violencia? Dos impactos importantes. Por un lado, las pandillas transnacionales que se organizan, por un lado las maras centroamericanas que empiezan a tener presencia en México, y por otro lado pandillas que están ubicadas en la frontera norte de México y que tienen vínculos con pandillas en Estados Unidos y que tienen un impacto también en los niveles de violencia. Y por otro lado, que los migrantes son presa fácil del crimen organizado en México. Entonces, últimamente lo que hemos visto son secuestros, extorsiones organizados por los narcotraficantes en México en contra de los migrantes porque son presa fácil, ¿no?
Y finalmente de políticas de otros países, o sea que esto también es un efecto, digamos, que se ubica en lo transnacional. Me voy a concentrar acá nada más en la guerra contra las drogas, ¿no? O sea, la guerra contra las drogas que principalmente ha estado en la agenda de Estados Unidos y que en algún momento adopta México con toda fuerza y que tiene al final un efecto negativo cuando Calderón decide lanzar esta política de combate frontal. ¿Por qué? Porque las organizaciones criminales deciden entonces armarse más, diversificar sus fuentes de enriquecimiento ilícito, dedicarse más a secuestros, extorsiones. Entonces tienes una tormenta perfecta a raíz de una política que en realidad pues Estados Unidos tiene como mucho más en su agenda. Quiero concentrarme en estos dos últimos puntos que quiero hacer para, que me parece son más útiles para lo que estamos acá discutiendo. Entonces, ¿qué hacer desde lo local, ¿no? O sea, estoy argumentando un poco que estos son fenómenos que tienen que ver con redes transnacionales de crimen organizado, de migración, también con deportaciones. Sin embargo, el argumento es que desde lo local es donde se encuentran las respuestas. ¿Qué se puede hacer desde lo local frente al crimen organizado? Por ejemplo, que entiendo que en Perú el narcotráfico no tiene tanta fuerza, sin embargo, en el 2011, por ejemplo, Perú se convierte en el principal productor de cocaína a nivel mundial, ¿no? Entonces, es importante como mantener en mente qué se puede hacer al respecto. Lo primero es proteger a niños y adolescentes de procesos de reclutamiento forzado o también de procesos de reclutamiento voluntario frente a estas redes criminales, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que se pueden hacer desde lo local, como programas después de la escuela, la participación de empresarios para que provean empleos dignos a jóvenes, y trabajar en prevención de la violencia con organizaciones de la sociedad civil a nivel local. En el caso de México, por el tema migratorio, es importante crear albergues para migrantes, prevenir tema de trata y de tráfico de personas a través de nuevo alianzas con organizaciones que trabajan a nivel local. Y luego una cosa que quisiera como destacar es que cuando pensamos en seguridad ciudadana, es importante pensar en lo conjunto de lo local y lo global. Entonces, dos cosas que me parece interesante como experimento y que ya se están haciendo cuestiones es, en México hay cooperación transfronteriza entre ciudades como Tijuana y San Diego, que son estas ciudades gemelas, donde se está dando asistencia por parte de Estados Unidos, pero es también una colaboración muy horizontal, y entre Tapachula y Tecunumán en la frontera de México con Guatemala. Y luego me parece que a nivel de América Latina sería interesante hacer cooperación entre ciudades que enfrentan retos similares. Por ejemplo, hablábamos en el informe del PNUD de que Medellín y Monterrey son ciudades similares en términos de que tienen una clase empresarial fuerte, que han tenido como problemas con narcotráfico y que podrían al final ensayarse lecciones aprendidas y compartidas entre estas ciudades. Y finalmente sería muy interesante lograr hacer un foro de seguridad ciudadana donde las ciudades sean las que estén compartiendo sus lecciones más importantes. Y finalmente quiero concluir con esto que hacer desde lo local, independientemente de que las amenazas sean de carácter transnacional, o sea, que estemos hablando de narcotráfico o estemos hablando más de temas locales como robos, delitos comunes, violencia intrafamiliar. Creo que hay 5 lecciones de qué es lo que funciona y todas tienen que ver con cosas que se pueden hacer desde el ámbito local. Lo primero es formar policías comunitarias y de proximidad, ¿no? O sea, que tengan una relación más cercana con las comunidades. Lo segundo es mejorar la recolección de datos a nivel local a través de estas técnicas de estadística georreferencial para ubicar bien dónde se concentran los delitos. Lo tercero, involucrar más a las comunidades locales. Si las comunidades locales no se apropian de los programas, poco se puede hacer. Promover un liderazgo público a nivel local y que tenga visión de largo plazo, o sea, que se entienda que la seguridad ciudadana es un bien público, no es un bien político, no depende de la administración que esté en turno. Y finalmente, que sean intervenciones complejas, o sea, que conjunten tanto prevención como control, o sea, que tengan un poco de ambas cosas. Y claro que para esto lo que necesitamos es fortalecer las capacidades institucionales a nivel local, ¿no? Eso es necesario. Para empoderar lo local se necesitan mayores capacidades. Y bueno, con eso termino. Muchas gracias.
gusto de presentar a Olga Lozano, de Predes Perú. Es arquitecta de profesión, especializada en planificación urbana y regional. Ha estado a cargo de planes y estudios urbanos para el Instituto Nacional de Desarrollo Urbano, encargada de la estrategia territorial del Plan Maestro del Santuario Histórico de Machu Picchu para el INC. Ha elaborado planes de desarrollo concertados de 5 distritos de la cuenca alta del río Rímac y esquemas de ordenamiento urbano de sus capitales para Predes. Actualmente se desempeña como consultora en Predes Perú. Muchas gracias y bienvenida. Gracias. Y yo quería primero decir que es Olga Lozano Cortijo y no Olga Lozano Paredes, por si acaso. Y que hoy tengo la suerte de estar trabajando, asesorando en la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado del Congreso, y que el día de mañana tenemos un taller para ver cómo se adecúan las funciones de la gestión de riesgo en la Ley Orgánica de Municipalidades y la Ley Orgánica de Gobiernos Locales. Entonces, justo el tema viene exactamente a... Yo voy a marearlos de repente un poquito, tengo 5 partes, voy a tratar de hacerlo un poco rápido, es una introducción para ver si todos hablamos lo mismo cuando hablamos de desastres y de peligros o no. Luego, la gestión del riesgo de desastres que ya está institucionalizada en el país, los niveles de riesgo del Perú, el Plan Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres y finalmente algunos instrumentos de la gestión de riesgos. ¿Los desastres son naturales? ¿Afectan a todos por igual? Un fenómeno natural solo puede representar un peligro si encuentra condiciones de vulnerabilidad y entonces solo existe el riesgo de desastre. Porque es un fenómeno natural peligroso, por lo tanto, con condiciones de vulnerabilidad, recién hablamos de un desastre. ¿Podemos culpar a la naturaleza porque construimos en zonas bajas o cerca de los ríos? ¿O dentro de los cauces? Esto es Chiclayo, Chosica. ¿O sin planificar en el drenaje de la ciudad? Esto es en Chiclayo, fue en el 97. ¿O vivir en edificaciones con condiciones que no son antisísmicas? ¿O tener sobrecargadas las condiciones, las conexiones eléctricas? ¿O como aquí verán, ¿no? El diseño urbano, ¿no? O sea, el mar no responde ni respeta el diseño urbano. Entonces, ¿los desastres son naturales? No, no lo son. Y depende de todos nosotros que efectivamente podamos hacer algo al respecto. Son las condiciones de vulnerabilidad y es en donde nosotros podemos actuar, la sociedad, las autoridades, ya que los fenómenos naturales vienen por sí mismos. La gestión del riesgo de desastres. La ley da yo he puesto toda la definición en 2 partes porque realmente el concepto es muy importante. Dice así, que la gestión del riesgo de desastres es un proceso social, cuyo fin último es la prevención, la reducción y el control permanente de los factores de riesgo de desastre en la sociedad, así como la adecuada preparación y respuesta ante situaciones de desastre, considerando las políticas nacionales con especial énfasis en aquellas relativas a materia económica, ambiental, de seguridad, de defensa nacional y territorial de manera sostenible. Y la gestión de riesgo de desastres está basada en la investigación científica y el de registro de información y orienta las políticas, estrategias y acciones en todos los niveles de gobierno y de la sociedad con la finalidad de proteger la vida de la población y el patrimonio de las personas y del Estado. Realmente este concepto es el producto del trabajo de muchos profesionales, ¿no? Y liderados en su momento por el Instituto Nacional de Defensa Civil, INDECI. Ahora ya tenemos otra institución que veremos más adelante. La ley nos habla de que los procesos de gestión de riesgo de desastres de empresa empiezan con lo que es la estimación del riesgo. Ahí se ven los estudios de peligros, donde la universidad son fundamentales para ver todos los tipos de suelo, licuefacción, las condiciones que nos ayudan
hacer el análisis de peligros, luego vienen los estudios de vulnerabilidad y finalmente el riesgo, que es la estimación de lo que podría ocurrir cuando se combinan estas situaciones. Con esta información, perdón, ¿qué fue? Tenemos el proceso de prevención del riesgo, que es evitar que se generen nuevas condiciones de riesgo. La reducción de riesgo, que es reducir o mitigar las condiciones de riesgo que existen. Luego tenemos un tema de preparación de la respuesta ante un desastre y la rehabilitación temprana. Y finalmente el proceso de reconstrucción. Esto la ley dice, esto es la gestión prospectiva, la que se puede hacer antes de que ocurra nada. Eso se puede hacer en estos momentos en que no tenemos el fenómeno del Niño, ya viene a fin de año, ya se está viendo algunas condiciones en el norte del país. Entonces aquí hay acciones que deberían tomarse, que han debido de tomarse ya semanas anteriores. Perdón. La gestión correctiva, que es justamente aquellas acciones que ya se detectaron de vulnerabilidades que deberían de ya ir corrigiéndose y que también ocurre después de que en el tema de la reconstrucción. Y finalmente, la gestión reactiva, que es la preparación de la respuesta ante un desastre y la rehabilitación temprana. Esta última parte está a cargo del Instituto Nacional de Defensa Civil, INDECI. Ahora, el instituto es el ente rector en estos tres procesos. Y el CENEPRED, que es el Centro Nacional de Prevención y Reducción de Desastres, está a cargo de todos los otros procesos. De esa forma ahora tenemos dos instancias que trabajan, pero todo el mundo solo habla de Defensa Civil y del INDECI. Parte de la información que quiero hoy día que tenga es justamente el tema de estas dos instituciones que dependen de la PCM. Perdón, ¿qué pasa con esto? Sí, mejor. Ya. Entonces, estos procesos se incorporan en la prevención, la reducción del riesgo y la preparación, se incorporan en todos los procesos de planificación del desarrollo. Y entonces viene el desastre, para lo cual hemos decidido estar preparados, y luego viene todo el proceso de reconstrucción, que luego afecta nuevamente a las condiciones de prevención y reducción. Importancia de la gestión de riesgo de desastres en la planificación, porque justamente han aumentado los desastres de origen natural, a mayor vulnerabilidad de la población, ¿no? Tenemos el tema de que es la economía, seguimos construyendo mal, no hay cultura de prevención. La ley nos da objetivos justamente que van orientados a la generación de esta cultura de prevención, y los lineamientos de política también justamente están incidiendo mucho en lo que el sector salud, todos los sectores, no esperemos que ocurra el desastre para ver qué hacemos. Es ahora, es antes, en la etapa de prevención, fundamental ¿para qué? Para que reducir los efectos que podría causar un desastre. Y esto está normado, y el cambio climático está acrecentando las condiciones para que un fenómeno natural se presente con mayor fuerza. Entonces, nuestro país tiene un gran problema de lo que son los desastres, y los vamos a ver en este análisis de los niveles de riesgo. Aquí ustedes pueden ver que lo más oscuro, este es el plan del Índice de Desarrollo Humano, y lo pongo al principio porque en aquellas zonas más pobres es también donde justamente afectan más los desastres, y las personas las personas más pobres son las que se ven más afectadas también. Este es el número de desastres registrados del 70 al 2011. O sea, en nuestro país, miren ustedes la cantidad de eventos que se da por año, de los cuales tenemos aluviones, sequías, sismos, actividad volcánica, inundación, heladas, deslizamientos, contaminación. Aquí podemos ver esa distribución cada año, desde el 70 al 2011, con los picos del fenómeno del Niño, y cómo esto se va
¿Y cómo se distribuyen nuestras regiones? Aquí ustedes pueden ver en rojo los muertos y en amarillo las viviendas destruidas por región. Ica tiene el pico, que justamente fue con el fenómeno del Niño del 97. Aquí tenemos con otra fuente, que es el CIMPAT, ¿no? El impacto, personas damnificadas, fallecidas, viviendas afectadas y viviendas destruidas. Esto es un histórico. O sea, esto sigue porque tenemos condiciones de vulnerabilidad. Aquí están, esto es la ocurrencia de eventos de cada uno que se produce en nuestro país. Tenemos un mapa sísmico, o sea, tenemos ya información. En la medida que también se haga con más detalle cada ciudad, cada zona, podemos tener las autoridades y la población mejores herramientas para enfrentar el siguiente desastre. Yo voy a pasar rápidamente, pero quería mostrarles que tenemos mapas de deslizamientos a nivel nacional, huaicos, heladas, inundaciones, lo que es la afectación del fenómeno del Niño, ustedes ven todo en rojo, sequía. Pero también, todos los anteriores eran fenómenos de origen natural, pero también tenemos peligros ocasionados por el hombre. Estos son los incendios urbanos, ¿no? Hace poco hemos tenido en la Plaza 12 de Mayo. También tenemos incendios forestales. Y también tenemos casos de dengue y de malaria, que son otra forma de desastre por justamente este tipo de fenómenos. Eso es lo que se estima el Plan Nacional. Nosotros al 2012 una población de 18 millones, vulnerable respecto a los 30 millones. Y se proyecta que al 2021 va a haber más de 21 millones de habitantes vulnerables. Por lo tanto, se requiere tener una acción concreta y real de las autoridades. La población vulnerable, básicamente, son 3 causas directas. Población y sus medios de vida en zonas altamente expuestas, al borde del río, ¿verdad? Al borde de los mares, de exposición, justo en donde está el peligro que todos los años el huaico cae por el mismo lugar y siempre las mismas viviendas son nuevamente damnificadas, ¿verdad? Población y sus edificaciones sumamente frágiles, o sea, esas son las condiciones de la edificación. Y finalmente, población poco resiliente que no responde adecuadamente, puede levantarse después de un desastre. Esta situación está cambiando porque realmente se está haciendo un buen trabajo en ese sentido con la población. En cuanto a vulnerabilidad, aquí tenemos lo que ustedes pueden ver ahí en moradito, son los principales centros poblados del Perú. El morado es la mayoría de viviendas de ladrillo, edificación de ladrillo, y el amarillo es adobe. Y miren ustedes cuántas tenemos, ¿verdad? Este es adobe, y miren las principales ciudades del país, ¿no? Y ¿se acuerdan del mapa sísmico que mostré hace poco, donde estaban los puntitos rojos? Pues bien, simplemente hagamos la superposición. Los conglomerados, esto es la cantidad de habitantes. Aquí ustedes pueden ver en esto, igual, la red de ferrocarriles, la red nacional vial, cómo se ve afectada por los mapas que hemos visto de los peligros de qué, de inundaciones, de sismos, ¿verdad? Los puertos, los aeropuertos, áreas agrícolas, la producción también se mueve afectada, infraestructura eléctrica. Entonces, ante este panorama, el Plan Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres ha hecho lo que llamamos una estimación del riesgo. ¿Qué cosa es lo que podemos esperar en nuestro país ante cada uno de estos fenómenos? Que por heladas tengamos damnificados más de 1 millón de habitantes, casi 2 millones, en 27 distritos de 5 departamentos del país. Friaje, 3 millones de habitantes en 4 departamentos. Lluvias intensas, el 34% de la población del país se vería afectada. Sequías, más de 1.000 distritos en 3 departamentos con riesgo alto y 12 con riesgo medio. El fenómeno del Niño, 25% de la población del país afectada, 734 distritos y casi 2 millones de viviendas afectadas. Y sismos, 71% de la población
del país. Entonces, este es el escenario que puede ocurrir hoy día, mañana, es a lo que nos enfrentamos y nos enfrenta la población y las autoridades. Y con ello es que justamente la Secretaría de Gestión de Riesgos de Desastres, que depende de la PCM, que es el órgano rector al cual dependen justamente el INDECI y el CENEPRED, en función con todos los actores sociales, ha elaborado el Plan Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres, en lo cual, ¿cuál es la visión de nuestro país de este plan? Sencilla: sociedad segura y resiliente ante el riesgo de desastres. Y eso es trabajar muy fuerte en tomar conciencia en el tema de la resiliencia y poder efectivamente enfrentar a ello y también actuar en el tema de seguridad y reducir las condiciones de vulnerabilidad. Y la misión es prevenir, reducir y controlar los factores de riesgo de desastres, estando preparado para brindar una respuesta efectiva y recuperación apropiada ante situaciones de emergencia y desastres, protegiendo a la población y sus medios de vida. El plan tiene sus diversos objetivos específicos, estratégicos, que van los 5 primeros importantes. Desarrollar el conocimiento de riesgos, en donde justamente las universidades tienen un rol fundamental. Ya estoy en el verde, 5 minutos, ok. Evitar y reducir las condiciones de riesgo de los medios de vida de la población, desarrollar capacidad de respuesta ante emergencias, fortalecer la capacidad de recuperación física, fortalecer las capacidades institucionales para el desarrollo de la gestión, eso igual que decía Gema, eso a los gobiernos regionales hay que fortalecer y capacitarlos, ¿no? Y fortalecer la participación de la población. Ahí el esquema de implementación pasa por una adecuación de la LOM y de la Ley de Gobiernos Regionales, eso lo vamos a ver mañana en el Congreso. Ahora, en el Sistema Nacional, objetivos, bueno, el tema que va con el tema de la gestión de riesgo, voy a pasar esto rápido, solo quería dejarlos porque sé que van a entregar las diapositivas, entonces mejor les doy mucha información para que la puedan tener. Este es un cuadro interesante. De acuerdo al 2012, ¿no? ¿Qué teníamos? El Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres está conformado por 19 ministerios, 52 organismos públicos, 25 gobiernos regionales, 1.838 en ese momento entre gobiernos locales, ¿no? Y en total 1.934 instituciones. No nos olvidemos allí, los distritos urbanos son 340 y los distritos rurales 1.303. Ese es un tema también importante que tenemos que ver, el tema de lo que es capacidad de respuesta y el tipo de población e infraestructura que se puede ver afectada. Entonces, esto finalmente el 91% está formado por los gobiernos locales. El resto son el aparato más pequeño. Entonces, aquí es importante la capacitación y la toma de conciencia de que son las municipalidades y los gobiernos que es en lo local, en donde hay que enfrentar también, como decía Gema, el problema. Es en lo local porque es el que está directamente que tiene que ver con la toma de decisiones. No voy a poner todo lo que son las funciones del INDECI, pero sí incidir en qué cosa es lo que hace la responsabilidad de los gobiernos regionales y gobiernos locales en función de la nueva ley. Formular y aprobar las normas. Los presidentes de los gobiernos regionales y alcaldes son las máximas autoridades responsables de los procesos de gestión de riesgo en su jurisdicción. Este es un tema fundamental. Si no lo asumen como tal, nadie lo va a hacer. No es llamo al INDECI, no. El INDECI es un órgano ejecutor, el responsable, los ejecutores reales son los gobiernos locales. Y son los que ejecutan las acciones, porque el proyecto, para poder controlar, hacer los diques, para poder hacer las defensas ribereñas, que la carretera, esos son todas obras de los gobiernos locales, ¿no? Y además apoyan en lo que es la información técnica. Aquí también funciones, incorporar la gestión de riesgos en todo lo que es la planificación, incorporar las condiciones de vulnerabilidad. Yo pasaría, porque realmente todos estos temas
vamos a ver que sean introducidos, que sean en la ley orgánica de municipalidades y de gobiernos regionales. Porque esto también es una ley, pero hay que verlo de toda la parte orgánica, ¿no? Entonces, grupos de trabajo, ustedes saben aquí, yo no sé si la Pontificia Universidad Católica del Perú ya tenga su grupo de trabajo de gestión de riesgo de desastres funcionando. Porque desde el año 2011 es obligación de todas las entidades públicas o privadas conformar esos grupos de trabajo de GRD formados por los funcionarios de más alto nivel. Así que yo espero, no sé, Eduardo, tú me dirás si la Pontificia Universidad Católica del Perú ha conformado su grupo de trabajo. Esto está más o menos desde febrero del año 2011. Hay una sirena que suena a veces. No, y por ejemplo, yo no sé si ustedes cuando llegaron acá al local, alguien les dijo cuáles son las rutas de salida, ¿no? Esto, no, ¿verdad? Eso se hace en todas partes del mundo. No solamente es eso, yo siempre pido a las personas que cuando vayan a un mall, al cine, vean dónde están las flechas de salida, dónde están las S de seguridad y las rutas de escape. Yo me preocupo como acá, como en las iglesias, no hay, ¿verdad? Cuando, mire, el tema de las iglesias, solo, disculpa, es un paréntesis, Eduardo, pero sí importante, en San Borja sí están señalizadas y ningún altar tiene la S de seguridad, ninguno. Es las zonas hacia atrás por el tema estructural. Entonces, yo de verdad recomiendo. El tema de la cultura de prevención empieza por casa. Primero, sepan, tengan sus planes familiares, qué hacen en caso de desastre, quién recoge a los niños, dónde va a ser el punto de encuentro, porque no va a haber comunicaciones, ¿verdad? Cuando vayan a un sitio que hay concentración de público, vean bien las zonas seguras y la ruta de salidas. Muchas gracias. Bien, no me voy a presentar a mí mismo porque no suena bien, pero por favor sus preguntas las van a recoger, las pueden ir pasando también para responderlas y Gema te pido que me pongas tiempo. Bien, buenas noches, ya me conocen, estoy acá desde el lunes, así es que nos hemos visto varias veces. En mi otra faceta de no organizador me dedico a ver temas de ciencia política, investigación en ciencia política. Soy doctor en ciencia política y hace tiempo me cansé un poco de los temas tradicionales de partidos, reglas y todo eso y me dedico más a otros temas que me parecen interesantes. En este caso, viendo el impacto del boom de recursos en la política, ¿no? En aspectos políticos de sociedades en cambio, producto de el impacto del precio de los recursos naturales en el Perú. Entonces, lo que les voy a presentar ahora es algo vinculado a la minería ilegal, pero intento vincularlo más a esta idea general de qué pasa en los estados latinoamericanos, y en el caso peruano en concreto, cuando se da uno de estos fenómenos cíclicos que atraviesan América Latina a través de su historia, que son los ciclos de recursos naturales, ¿no? Uno ve el ciclo, ve el aumento de fondos públicos, e inmediatamente piensa en oportunidades, ¿no? Países que normalmente tienen problemas de recursos, de pronto reciben más dinero por sus productos, además con ciertas particularidades en la actualidad, países democráticos, mayor fiscalización, una ciudadanía un poco más extendida. Uno pensaría en estos booms de recursos, probablemente lo que vamos a ver es un fortalecimiento del Estado, estados más fuertes. Y de hecho algunos países como Chile, Uruguay, Costa Rica han sabido aprovechar momentos de aumento de sus recursos naturales para fortalecer sus estados. Pero muchos otros no. Una cosa interesante de América Latina es que la gente se emociona cuando suben los precios, cree que todo cambió, que ahora todo el futuro será diferente y cuando caen se ponen pesimistas. Muchas veces el Estado no logra aprovechar esas coyunturas, que tampoco quiere decir que todo volverá a estar igual que antes del boom, probablemente muchas cosas sí cambien, pero no dar esos saltos de optimismo que a veces uno ve en los momentos en que los recursos y los precios de los recursos están altos. Entonces, lo que a mí me interesa mucho son los desafíos del boom. ¿Por qué no se aprovechan estos momentos? Y uno de los puntos que se pueden discutir y parte de la explicación es que también
se fortalecen actores que no necesariamente apoyan que se construya un Estado más capaz. Un típico caso puede ser grupos empresariales o actividades empresariales que no gustan de la regulación estatal y que muchas veces pueden penetrar o oponerse a que se fortalezca el Estado. Ese es un típico caso en temas de regulación empresarial, por ejemplo. Pero otros fenómenos, como el que estaba hablando Gema y que varios les estamos dando atención en América Latina, es que el aumento de recursos también fortalecen otro tipo de actores ilegales. Precios altos de madera genera un boom también de actividades de madereros ilegales. Extorsionadores. La gente tiene más dinero, ¿no? Construye más casitas, comercia más, tiene más dinero de intercambio. Si el Estado no está presente dando seguridad, probablemente veamos también más grupos de extorsión, gente que se dedica a extorsionar para vivir. Sindicatos de la construcción, ¿no? Estamos viviendo un boom de la construcción, ha aparecido en paralelo en el Perú toda una serie de grupos ilegales dedicados a extorsionar a quienes construyen. Y minería ilegal, que es de lo que me voy a ocupar. Pero podemos seguir añadiendo terrenos, venta de terrenos ilegales, gestión de espacios que son tomados por personas que los venden a mayores precios. Hay un montón de fenómenos vinculados con mayor riqueza social que da lugar a estas actividades. Me voy a centrar en el oro. Un punto importante es que parte de estos problemas se dan porque tenemos estados débiles. Estados débiles tanto en su alcance territorial, muchas veces son estados que están muy presentes en las capitales, como también porque sus burocracias no son profesionales o no tienen mucha distancia y autonomía de intereses particulares, pueden ser políticos, económicos o también de estos intereses ilegales. Una advertencia, voy a hablar de Perú, pero ese fenómeno varía mucho de país en país. En el caso de México, por ejemplo, la minería ilegal se ha concatenado, se ha vinculado a organizaciones regionales criminales que lo incorporan como una parte más de su fuente de ingresos. En el Perú no existen tantas esas organizaciones regionales grandes, carteles, como también sucede en Colombia, por ejemplo, y más bien el fenómeno va a tener muchas veces en cierta forma una dispersión. En el Perú varias cosas están dispersos, ¿no? Los partidos políticos, ayer hablábamos de eso. En parte también la criminalidad es diferente al de otros países, ¿no? Entonces, voy a hablar de Perú, pero no pretendo decir que eso es igual en toda América Latina. Solamente algunas cifras, ¿no? Para ver de qué nos enfrentamos. Estamos viendo un fenómeno de impacto rápido. Miren el precio del oro, cómo ha subido a través del tiempo, rápidamente a través de la década. Esto es un reto para cualquier país, incluso países fuertes. Pero en el caso peruano, que tenemos un estado bastante débil, es mayor el impacto. ¿Por qué? Porque el precio del oro no solamente impacta en actividad del oro en empresas mineras que vienen trabajando en forma legal, aunque eso también genera otro tipo de conflictos, no lo sabemos bien, conflictos sociales, sino que también es un metal democrático en cierta manera. Con cierta inversión, las personas pueden comenzar a sacar oro. Y esto es un fenómeno que se da en todo el mundo. En Ghana, igual, lo mismo, el mismo tipo de fenómeno. Con una inversión modesta para lo que puedo ganar, se puede sacar oro. Basta que el precio suba de cierto nivel, ya se hace rentable intentar obtener oro en forma bastante artesanal. Miren las exportaciones de oro, eso es oro formal, digamos, ¿no? Lo que se exporta formalmente en oro en el Perú a través de la década. Miren las regiones, de lejos La Libertad es la que más produce oro, pero antes lo era Cajamarca. Más abajo, eso es también todavía oro formal, ¿no? Miren Madre de Dios más abajo, miren Ancash que cae, Madre de Dios estable, ¿no? Y algunos como Puno que va subiendo a través de la década, se va sacando más oro formal. Pero esto es solamente una parte del fenómeno del oro, esto es la parte legal. Si ustedes comienzan a ver el oro ilegal, y aquí de nuevo podemos discutir también si el término ilegal es adecuado, hay también oro informal, como se le llama, ¿no? Que son sectores que no se han formalizado. En puridad eso también es ilegal, no están autorizados para hacerlo, pero el gobierno decidió distinguir entre informales e ilegales. Ilegales como aquellos que están explotando en zonas que de ninguna manera se podría explotar, informales como aquellos que tal vez se podría legalizar su explotación. Miren el mapa, ¿no? Un país con débil presencia territorial de pronto ve un fenómeno que se extiende en todo el territorio, en buena cantidad de partes del territorio, y que va a ser muy difícil de controlar a través de un Estado que muchas veces falla en llegar al territorio. Y que, como es el tema de este seminario, va a impactar en diversos espacios de gobiernos locales. Miren la cotización del oro
y su producción ilegal. A mayor precio comienza a haber mayor producción ilegal de oro. Todo eso son, perdón, no estoy citando las fuentes ya, pero son informes de Macroconsulta, algunos son informes de instituciones de cooperación, abajo están todas las referencias, van a estar colgadas. Miren la cocaína y el oro ilegal. La cocaína era el rojo, y miren cómo el oro ilegal se ha convertido en el primer producto no legal en el país, ¿no? Ha sido un boom en los últimos 10 años, y como dije, esto sería un impacto para cualquier país. Piensen cómo sería el impacto en un Estado que tiene problemas serios de debilidad y presencia territorial, y también muchas veces burocracias débiles. Y solo para que se hagan una idea, recuerdan que hablamos de Madre de Dios como que estaba bajito en producción de oro legal. Eso que está abajo, lo rojo, es la producción legal del oro en Madre de Dios, y lo otro es la producción ilegal. ¿No? La producción informal, perdón, de nuevo. No todo es ilegal lo informal, pero bueno. Háganse una idea. O sea, tenemos una gran cantidad que está escapando al control formal del Estado. Estos son mapas del desarrollo de la actividad a través, no se ve del todo bien, pero básicamente en los últimos años ha crecido muchísimo en Madre de Dios, la zona de Amazonía, lo que es la producción del oro. Pero bueno, yo no vengo solamente a mostrarles fotos y datos, sino a intentar, última foto y dato, la deforestación vinculada a la explotación de oro, ¿no? Todo esto nos muestra un impacto enorme vinculado al aumento del precio de este recurso natural. Vamos a centrarnos un poquito más en lo político. ¿Qué también pasa con estos casos? Mayor oro, todos conocemos la historia de la fiebre del oro, genera crecimiento poblacional de zonas que antes tenían menos pobladores. Muchas veces, en contextos democráticos, ¿eso qué hace? Hace que la gente se comience a registrar como parte de los municipios en los que comienzan a vivir. Y en muchos lugares ya los que ganan las alcaldías están vinculadas a la actividad ilegal o de explotación informal de oro. El oro es un recurso, no hablamos de gente millonaria, como decía, el fenómeno es bastante particular en Perú. Sí hay ciertos grupos más grandes que ganan bastante más, pero en muchos lugares lo que tienes es una gran cantidad de pequeños extractores, pero cada uno ganando miles de dólares que pueden invertirlo en mantener su actividad avanzando. Para que llegue la fiscalización, sea por delitos ambientales, sea para que llegue el ministerio, sea para que llegue el gobierno regional en lo que le corresponde a fiscalizar, puede pasar mucho tiempo, y lo que tienen son centros poblados que siguen creciendo en función al oro. Eso genera poder, más recursos genera poder. Pero además se articula con otras actividades ilegales, se vincula bien con el contrabando, se vincula bien con el tráfico de drogas, las salidas del producto muchas veces hacia otros lugares siguen las mismas rutas, crecimiento de la prostitución infantil, crecimiento de la esclavitud infantil en algunos lugares. Tenemos otras actividades rondando el tema, ¿no? La visita de muchas personas extranjeras a Madre de Dios no es solamente para ir a ver la selva y sus maravillas, sino que van de la mano con compra de oro para sacarlo fuera del país. Hay una serie de informes además que documentan cómo la salida y formalización de ese oro ha sido relativamente sencilla. Y un tercer punto, importante para gobiernos locales, es que va de la mano con alta corrupción estatal. El Estado en el territorio es permeado y se introduce a él ese tipo de actividades. Se busca que las personas a cargo de la fiscalización no fiscalicen tanto, se busca que la policía o los fiscales o los jueces más bien sirvan como mecanismo de protección a esta actividad. Un caso kafkiano fue como la intervención de SUNAT, la autoridad de aduanas y tributaria, y de aduanas, controlando un envío de oro. De pronto llegaron como si fuera una cogollada, miembros de la policía amparados por la fiscalía para retirar ese oro. No sé si recuerdan las imágenes de oro que estaba inmovilizado antes de ser enviado al extranjero, ¿no? Y simplemente se lo llevaron. Entonces también tenemos una penetración estatal al interior del Estado para proteger a quienes se dedican a esta actividad. Algo interesante que es el centro de lo que quisiera que se quede en esta noche, es que el Estado ha demostrado bastante demora en reaccionar. Luego, cuando reaccionó con bastante firmeza declarativa, se dio cuenta que la magnitud del fenómeno era tal que
era complejísimo de enfrentar, y finalmente cuando ha logrado entrar a enfrentarlo, se ha dado cuenta que este fenómeno es adaptativo, cambia rápido. Entonces, en un primer lugar, como muchas cosas en el Perú, pareciera que el fenómeno comienza a crecer y había que quedarse quietitos a ver si de repente se iba solo, ¿no? Y no se fue, siguió creciendo a través del tiempo. Y la descentralización no ayudó, porque las competencias, no entro en los detalles, pero las competencias no eran claras. O mejor dicho, mucha gente no quería hacerse de las competencias. Se dice, no, el gobierno regional se encarga de lo artesanal, pero el gobierno regional decía, pero esto no es artesanal, esto es ilegal, te corresponde a ti, gobierno nacional. Y en esas idas y venidas pasó mucho tiempo sin saber quién debía actuar. Segundo, de entrada se sabía que era muy costoso. Estas intervenciones que suenan impresionantes, que a veces parece película de acción, ¿no? Entrando con aviones, helicópteros, todo eso le cuesta a un Estado muchísimo, porque además hay que mantenerse en el lugar. Y esta actividad da dividendos rápidos que la destrucción de maquinaria y de algunas cosas puede volver, si uno se va, regresa el fenómeno, ¿no? En una segunda etapa fue muy interesante, el Ministerio del Ambiente, producto del TLC y las discusiones sobre medio ambiente, se crea este Ministerio del Ambiente, recuerdan, con Antonio Braco, un geógrafo reputado, le declara la guerra al fenómeno porque ya se veía y había mucha presión internacional sobre el Perú, ¿no? Y lo que se intenta hacer es decir, vamos a atacar el fenómeno, y se hacen algunas intervenciones, pero rápidamente se dan cuenta que el problema es mucho más grave que intervenciones. Hay un tema serio de concesiones que se superponen, hay concesiones de diversos productos y tratamos a veces la minería en la Amazonía como si fuera igual a la minería en la sierra, que es una ficción, ¿no? Yo no puedo tener concesiones superpuestas en la Amazonía. Puedo de pronto tenerlas en la sierra, donde puedo tener una actividad encima de la mina, pero no en la Amazonía. Y nos damos cuenta que tenemos un serísimo problema de ordenamiento territorial. Segundo, el costo de sostener la fiscalización era muy alto. Y vinculado a eso, ¿qué cosa es formal? ¿Cómo garantizamos, decimos, que se garantice que el oro que va a ser vendido sea formal? ¿Cómo se hace eso? Muchas veces era una declaración jurada, ¿no? Al inicio, que la persona que me lo vendía decía, sí, certifico que es formal. ¿Cómo yo puedo saber que oro no ha salido de una mina formal, pero que es que lo han metido y lo han sacado? Un Estado que no puede controlar su territorio, que en cualquier lugar sería un reto, más todavía aquí. Y finalmente, en un contexto de creciente corrupción, ¿no? Más y más dinero se infiltra en diferentes niveles y la fiscalización se hace más difícil. La tercera etapa, después les voy a explicar por qué creo que se han dado las etapas, hubo una mayor formalización, o mejor dicho, invitación a la formalización, como que reconociendo que el fenómeno solo con represión no se va a solucionar, y mayor acción concertada. Se crea este alto comisionado, el ministro Urresti, que ahora está en la policía, antes estaba de alto comisionado del oro y también hacía sus intervenciones y salía con su chaleco y le declara la guerra al oro ilegal, pero de la mano iba un proceso de formalización. Ese proceso ha sido muy complejo por el tema que les digo de las concesiones. Es muy difícil asegurar quién tiene una concesión, quién puede autorizarme a explotar la actividad en la concesión. ¿Cómo estoy seguro que no está habiendo extorsión de por medio, que alguien está siendo obligado a dar esa autorización? Ha habido todo un tema muy serio de... ha habido todo un tema muy serio de la aplicación de estas políticas, ¿no? Se ve más estrategia, más coordinación, pero tenemos estos mismos problemas. Problemas de represión, ¿qué puedo hacer además de la represión? Y además que ha habido algunos casos de excesos. Costos de la fiscalización. Te cuentan las personas con las que he conversado, ¿no? Se llega al lugar, se ataca al lugar donde está haciendo la explotación, la gente se va. No puedes quedarte, por ejemplo, en Puno, en las alturas, donde hay algunas de estas explotaciones. Movilizar a los policías, no se pueden quedar ahí, es muy alto, es muy costoso. Se van, la gente vuelve. Y la inversión es relativamente, como digo, baja, para, especialmente en ciertas zonas de sierra, como para volver a explotar. Además tenemos un tema de fronteras porosas, ¿no? Si yo controlo más por el puerto del Callao y controlo más en algunos lugares, no quita que esto, dependiendo del precio y las facilidades, salga por Ecuador, salga hacia Bolivia. Hay rutas que se encuentran de oro que van hacia el Paraguay, por ejemplo, siguiendo rutas de contrabando y narcotráfico, ¿no?
Y finalmente un tercer problema que se está viendo es que mientras el Estado actuó más desde arriba, ha habido también resistencia del Estado desde abajo. Jueces que conceden amparos, policías y fiscales que han estado involucrados en estas actividades, ¿no? O juzgados de un lugar remotísimo que protege la actividad ilegal, ¿no? Obviamente estamos hablando de tanto dinero que probablemente sea fácil garantizar un retiro decoroso antes de que las instancias de sanción lleguen a estas personas. Y es muy difícil probar estos actos de corrupción, ¿no? La autonomía judicial permite decir, yo actué de acuerdo a la autonomía judicial. ¿Usted puede probar acaso que hay algo ilegal? Y es bastante complicado. ¿Qué explica la respuesta estatal por etapas? Creo que lo primero es que no estábamos listos para el fenómeno. La minería ilegal existía y la informal también, estaba en el territorio, pero era un fenómeno pequeñito. Con el boom de precios se generalizó y no estábamos listos para responder. En cierta forma respondemos cuando los temas ambientales se ponen en primer plano hacia el 2006, 2007, con el TLC, que tiene capítulos de protección ambiental, presión internacional de diversas instituciones que se dedican a la protección del medio ambiente. Se ve muy mal, ¿no? Las fotos de satélite que acabamos de ver, se ve muy mal las imágenes de los aviones de toda la Amazonía deforestada, y la creación del Ministerio del Ambiente, todo contribuye a sensibilizar frente al problema, pero no alcanza. El problema necesitaba mucha más coordinación, unidad de mando, que las Fuerzas Armadas, las policiales pudieran actuar, y era muy difícil que el Ministerio del Ambiente se encargara de todo. Y el tercer punto, que se ve más actividad, no sabemos qué tan exitosa o no, pero por lo menos se ve más actividad, más coordinación y un enfoque más dirigido también a insumos químicos, aduanas, como que atacando algunos sitios que son más fáciles de controlar, envío de combustible a la región, cosas que el Estado puede controlar mejor. Ese tipo de actividad se da en paralelo, no tengo información para aprobarlo totalmente, pero es justo cuando, ¿se acuerdan?, el gobierno logra que las empresas mineras aumenten su contribución en función a sus ganancias, ¿recuerdan?, al inicio del gobierno. Consecuentemente, digamos, no puedo asegurarlo, pero creo que se dice que hubo mucho en este momento en que se dijo, bueno, una por otra, ¿no? Las empresas mineras medianas, formales, que trabajan con oro, tienen un serio problema de invasión en sus territorios de grupos dedicados a la minería informal. Y se dice, bueno, vamos a pagar más, pero ¿qué me vas a dar? Y el gobierno parte de su compromiso en una política más seria en el tema de la minería ilegal. Hemos visto en los últimos días cómo los mineros le dicen al presidente, ¿no? Oiga, pero usted nos había dicho que no iba a hacer esto, que iba a formalizar, ¿no? En realidad es una discusión que viene desde ese entonces, ¿no? El gobierno más bien endurece la política de la minería informal y muchos de estos mineros constantemente dicen, yo me quiero formalizar. La realidad es que buena parte de ellos no se va a poder formalizar y que gran parte de la actividad es ilegal. Sin embargo, sí hay otros que podría, dentro de otra política, ser atraídos hacia el Estado. Para concluir, nada más, antes que me saque tarjeta roja. Este es un ejemplo de muchos otros de cómo la prosperidad puede traer problemas. La prosperidad es una oportunidad, ¿no? Todos construimos la casa cuando ganamos más, ¿no? Pero también a veces la prosperidad puede traer problemas. Y de la dificultad de fortalecer el Estado en tiempos de crecimiento. En mi disciplina es un pecado dar explicaciones tautológicas. Una explicación tautológica es cuando yo digo, en el Perú los partidos políticos son débiles porque los partidos políticos son débiles. No estoy explicando nada. Fíjense que todo el tiempo se dice eso en la prensa. Un montón de gente que sale a opinar sobre dice, los partidos políticos del Perú son débiles porque son débiles. Ya. Acá yo voy a decir una tautología, ¿no? En el Perú el Estado es débil en parte porque el Estado es débil. ¿A qué me refiero con eso? No es tan tonto como suena. Que en algunos momentos cuando yo voy a querer fortalecer el Estado, echar a andar esas maquinarias para fortalecerlo, tienen que pasar por muchos problemas que se cargan de largo tiempo, ¿no? Problemas burocráticos, de mejores salarios, mejores carreras administrativas. El funcionario público muchas veces ha sido maltratado. Entonces, ponerme fuerte y duro con el Estado y decir, ahora vamos a atacar, a veces tiene un riesgo, que es que no vas a poder cumplir, ¿no? Y a veces para poder construir un Estado fuerte tienes que tener ya gérmenes de Estado fuerte, si no es muy complicado.
Si bien no vemos fenómenos de criminalidad similares a otros países, estamos todavía lejos de que esto se convierta en una organización criminal de múltiples ingresos, como es en otros lugares. Sí está creciendo el problema y no sería de sorprenderse que ante mayor acción estatal veamos más organización de alguno de estos grupos. Tercero, ¿por qué es importante? Porque comprender el problema mejor permite entender cómo atacarlo, qué incentivos y qué estímulos puedo dar a algunos sectores y en qué otros lados tengo que fortalecer mi acción de control, donde puede ser más eficiente. Y creo que la lección general es que deberíamos pensar sobre los costos de tener un Estado débil, ¿no? Que en momentos en que en realidad podríamos estar aprovechando mucho más los recursos, estamos enfrentándonos a problemas que debieron haberse solucionado hace mucho tiempo. Una policía más sólida, eficiente, efectiva, gobiernos regionales más sólidos, gobiernos nacionales capaces de controlar, porque es fácil decir la culpa es de la región o de los municipios, ¿no? Pero ¿quién tiene buena parte de la culpa de lo que estamos viendo? El Estado central también, ¿no? Entonces, tal vez la lección a quedarse es que deberíamos estar siendo mucho más conscientes de los costos de no hacer reformas serias antes que seguir celebrando el boom de recursos y el crecimiento económico. La pregunta es crecimiento ¿para qué después, no? La buena noticia, no sé si llamarla buena noticia, es que es un fenómeno muy sensible al precio del oro. Así como creció, puede caer si el precio del oro baja. La mala noticia es que el Perú vive de minerales y de precio del oro. Entonces, estamos en una situación bastante complicada. Gracias. Muy bien. Voy a tratar de responder brevemente las preguntas. Bueno, una de ellas es sobre la estrategia de Felipe Calderón de utilizar las Fuerzas Armadas para combatir el narcotráfico. Y bueno, él dice, ¿fue positiva, negativa? ¿Cuántos muertos hubo en ese periodo? Bueno, el saldo, el gobierno mexicano en algún momento empezó a recopilar datos diferenciados de homicidio vinculados con el crimen organizado. O sea, como tratar de los homicidios o de la violencia letal, decir cuántos son los que están siendo generados por el crimen organizado. De 2006 a 2012, al final de esta administración, se habla de 60,000 muertos vinculados con el crimen organizado. Dense cuenta ustedes que en general en la literatura cuando se habla de guerra civil, se habla de causalidades de 1,000 muertos. Entonces aquí estamos hablando de una guerra contra el crimen organizado que generó 60,000 muertos. Y bueno, la tasa de homicidio, como les comentaba, era de 8 por cada 100,000 habitantes previo a la puesta en marcha de esta política. Se cerró la tasa de homicidios con 27 por cada 100,000 habitantes. Y bueno, el uso de las Fuerzas Armadas, o sea, fue implementado en un principio como una medida de emergencia, de nuevo hablando un poco de las debilidades institucionales del Estado. En el caso mexicano se utilizó las Fuerzas Armadas sobre pretexto de la debilidad que tienen las policías, en este caso como la Policía Federal. Se consideraba que tenía problemas de corrupción y de incapacidad para atender este tema, entonces se utiliza las Fuerzas Armadas. El problema es que no hubo una estrategia de salida y en democracia el tema de seguridad ciudadana corresponde a la policía, ¿no? Es un tema civil. Entonces planteó varios retos que todavía siguen arrastrando. El gobierno de Peña Nieto prometió cambiar la estrategia de seguridad, pero en realidad no es claro que le esté cambiando, y mucho de lo que hemos visto hoy en día de la violencia y de los abusos de fuerza son también por parte de los militares. Luego preguntan si el narcotráfico en México estaba aliado con algún actor poderoso. Mencionan que en el Perú está el vínculo con el terrorismo. En México no existe como el fenómeno como tal de narcoterrorismo, ¿no? Ha habido, a diferencia de Colombia, a diferencia también en buena medida de Perú, donde hubo más un vínculo entre la violencia política y la violencia criminal, en México han seguido tendencias hasta el momento paralelas, ¿no? O divergentes, ¿no? Tenemos obviamente movimientos guerrilleros en Chiapas, en Guerrero, pero cuya agenda no está vinculada con la agenda de los narcotraficantes. Ahora sí, lo que sí viene emergiendo como un reto en México es el tema de las autodefensas, que me imagino que han escuchado, y es así que plantean una relación más compleja entre lo político y lo criminal, ¿no? Que son como estas fuerzas, digamos, como paramilitares de
de fuerza que trata de oponerse a la presencia del narcotráfico, pero que muchos dicen que están financiadas también por narcotraficantes y que entonces no son necesariamente para defender a las comunidades, sino que tienen intereses creados ahí. Entonces, bueno, estamos viendo un fenómeno de paramilitarismo muy nuevo en México. Es muy pronto hablar qué va a pasar, pero sí que plantea retos fuertes, ¿no? De nuevo pensando en violencia política, violencia criminal. Y luego, finalmente me preguntan cómo luchar contra candidatos regionales financiados por el narcotráfico, sabiendo que los procesos de investigación y judiciales son muy lentos. Este es un reto enorme y creo que en la presentación debí de haber enfatizado aún más el tema de la corrupción. O sea, creo que cuando planteaba que en lo local están las respuestas, pero que para que en lo local se creen respuestas se requiere fortalecer las capacidades institucionales, mucho pensaba en el tema de la corrupción, ¿no? De nuevo, el caso de Iguala en Guerrero, de esta desaparición de estudiantes, se le atribuye al alcalde de Iguala que tenía nexos con el narcotráfico. Y bueno, entonces el tema es muy complejo, pero uno de los puntos que se recomienda en el caso del narcotráfico y los vínculos que tiene con la corrupción es que justo acelerar los mecanismos de rendición de cuentas y también los procesos judiciales, ¿no? El sistema de justicia en México tiene niveles de impunidad altísimos y entonces ahí hay un trabajo fuerte. La iniciativa Mérida, por ejemplo, impulsada por Estados Unidos, últimamente ha dado un giro hacia el fortalecimiento institucional que me parece que sería una respuesta bastante adecuada, porque mientras el Estado en sí mismo no funcione o esté penetrado por el crimen organizado, ¿cómo podemos esperar que este mismo Estado pueda solucionarla, ¿no? Tengo una pregunta, dice, ¿dónde se ubica y qué importancia le da en la GRD a las instituciones de investigación científica, INGEMET, IGP, CENAMI, etcétera, y por qué han estado ausentes de mi exposición? Bueno, en realidad no están ausentes, sino mi exposición se centró más en el tema de las responsabilidades de los gobiernos locales. Pero desde la definición de gestión de riesgo de desastres está el tema de todo lo que es la investigación científica fundamental para conocer los peligros. Y todas las instituciones que acaban de decir, los mapas que he mostrado son producto del trabajo de estas instituciones, ¿no? Y además tenemos este monitoreo del fenómeno del niño que sabemos que ya viene porque es un trabajo coordinado entre IMARPE y diversas instituciones del país. Que cada una tiene un rol y una función importante en lo que es el proceso de estimación de riesgo de desastre. En el proceso está todo el trabajo sobre todo en el tema de los peligros y de lo que es las alertas tempranas. En el caso, por ejemplo, la Dirección de Hidrografía Nacional, en el caso de un tsunami, para poder hacer las alertas correspondientes. La otra pregunta dice, ¿qué competencias tiene el SINAGER sobre los gobiernos regionales y locales? ¿Es un órgano autónomo o se articula al interior de cada gobierno subnacional? En todo caso, genera responsabilidad digna de sanción el no cumplimiento de las funciones prospectivas y preventivas por parte de los gobiernos regionales y locales. Bueno, lo primero, el SINAGER es un Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, de las cuales, cual está presidido por un consejo, por el presidente, y que tiene el órgano rector, que es la presidencia del Consejo de Ministros, donde está la Secretaría de Gestión de Riesgo de Desastres, que es como una especie de viceministerio dentro de la PCM, ¿no? A diferencia del resto de ministerios, que hay viceministerios, en la PCM lo que hay son secretarías, y esta es una de ellas. Y articula al CNPRED y al INDECI, que son los órganos que justamente apoyan a los gobiernos regionales y locales, que son los ejecutores de las acciones de gestión del riesgo de desastres. Que si hay sanciones, están las normas, pero hasta el momento lamentablemente no hay una ejecución real. Y justo un tema importante es porque nuestro país, por ejemplo, ante la ausencia de una ley de ordenamiento territorial, que ya también lo dijiste, Eduardo, y que también ha sido, hoy día hemos estado en un foro en la mañana sobre el tema, porque se está tratando de apoyar esto, es que no se asignen los usos del suelo, es que de pronto en el país tenemos muchas ciudades con ordenanzas aprobadas con la identificación de las zonas de peligro, las zonas de muy alto riesgo, donde no se debe de construir,
pero y donde hay responsabilidad, que las municipalidades no deberían de autorizar la edificación en estas zonas que están en rojo en los mapas de las ciudades, y la gente no debería de vivir en esas zonas, en zonas que deberían hasta ser reubicadas. Lamentablemente no hay sanción aún. Además que entramos dentro de lo que es el proceso, como tú decías, los jueces, habeas corpus, ¿no? Aquí, y cuando las personas, después ahora que vienen las lluvias en el verano, que otra vez tenemos otra emergencia en Chosica, en los mismos lugares, la gente dice, sobre mi cadáver me sacarán, y efectivamente sobre su cadáver lo sacarán. Así es que es así. Y además las municipalidades no pueden entrar, no pueden tampoco, porque ven que está la población y no las pueden sacar, y no puede hacer ni siquiera un programa de mejoramiento de vivienda, cuando hablamos de tantas ciudades en adobe, por ejemplo, porque no puede invertir en propiedades privadas. O sea, decimos, se cayó la casa y decimos, ¿por qué la municipalidad no intervino en un inmueble histórico? Ustedes no tienen la menor idea cómo es para poder intervenir en un inmueble histórico, peor. Es casi imposible intervenir en una simple casa que se cae a pedacitos, pero como es propiedad de terceros, la municipalidad no puede poner ni un sol, no puede levantar ni una pared. Tiene que declararse una emergencia. Entonces, es un sistema complejo. Entonces, y también es la falta, yo diría, de difusión y de preocupación de la población. En ciudades como Huaraz, yo solo para hablar por el tema de las sanciones, ¿no? Yo hice el plan director de la ciudad de Huaraz en el año 89. O sea, después del sismo. En el sismo del 70 habían planos, los primeros mapas de zonificación sísmica se hicieron en los 70s. Cuando yo llegué a Huaraz, estuve viviendo en Huaraz, yo lo primero era tener mi mapa para saber cuáles eran las zonas de alto riesgo, ¿verdad? Porque puede haber un sismo en cualquier momento. Además, hay una línea de falla a lo largo de toda la Cordillera Blanca, y en la Cordillera Blanca y arriba hay 23 lagunas que se pueden caer, y justamente por el valle del río Quilcay, que da a la ciudad de Huaraz, donde yo vivía, porque yo iba a hacer el trabajo allá. Entonces yo sabía exactamente el tiempo que tenía para correr desde donde estaba mi oficina a la parte de Pedregal Alto. Así es, no es broma, de verdad. Y lo interesante es que la gente no tenía la menor idea cuáles eran las zonas de riesgo de su ciudad. Es impresionante, con todas las muertes. O sea, no había ahí que hacer difusión. O sea, ¿cómo es un tema de conciencia? Y después, ¿quién es el responsable? ¿Solo las autoridades? O sea, yo vivo en una zona de alto riesgo y no me preocupo por saber cuáles son las zonas seguras. No. ¿Y cuál es el rol, por ejemplo, de las universidades? No solo de las autoridades. Yo me acuerdo, explicaba y exponía el plan en la universidad y decía, ustedes son los responsables ahora, si ustedes no difunden eso, yo no sé. Hemos puesto los planos por toda la ciudad, y la gente no sabe. Y sigue construyendo. No, señorita, nosotros hemos puesto nuestra nueva vivienda, esta zona no es propiedad privada, es de nadie. Digo, claro que es de nadie. ¿Cómo va a ser su vivienda en el cauce del río? ¿Usted quiere que la piedra le caiga? ¿Usted va a ser responsable de la muerte de su familia si usted invade ese terreno? Porque cada vez que hablábamos de áreas de expansión, con los regidores, al día siguiente invadían. Las primeras invasiones de la ciudad de Huaraz fue ese año que estábamos haciendo el plan, cada vez que hablábamos de área de expansión. Y en zonas de alto riesgo. Bueno, lamentablemente no hay sanción, pero la sanción viene porque la gente muere. Espero todos hayan visto las rutas de escape antes. Pero que conste que no hay ninguna S, o sea que en ese sitio no hay ninguna zona segura. Mientras ustedes escapan, nosotros resistimos aquí. No, pero de verdad, fuera de bromas, no hay ninguna S. O sea, ¿cuál es la zona segura de este local? Yo creo que a lo largo de esa columna y allá arriba. Voy a transmitir la inquietud de inmediato para poder...
Bien, las preguntas que me tocan tienen que ver cuál sería el interés de actores ilegales por incursionar en la política mediante un cargo público. Muchos. Hay congresistas que han tenido denuncios mineros, hay funcionarios del Ministerio, ¿se acuerdan? De Energía y Minas que tenían denuncios mineros, hay alcaldes y ahora candidatos a presidencias regionales vinculados a esta actividad. Incluso hay un candidato en Puno que, si bien no era minería ilegal, pero dijo abiertamente que él estaba en contra de un Estado interventor que esté molestando las actividades de emprendedores de esa región, y que él sugería que los fiscales y jueces fueran elegidos por el pueblo. Obviamente vinculado a ese tipo de intereses, ¿no? Entonces el interés es simplemente que si tú controlas al quien da los permisos o la fiscalización, especialmente en esta nebulosa que no está clara quién debe fiscalizar y quién no, tienes más aliados, ¿no?, para resistir la acción del Estado ante el intento de fiscalizarte. A nivel de Congreso, a nivel de municipios, a nivel de diferentes lugares, ¿no? Solo fíjense en la red que de nuevo no es minería ilegal necesariamente, pero de Orellana, ¿no?, cómo llegaba a todos lados, ¿no? O sea, cuando encontraron la libretita debe haber puesto nervioso a mucha gente, ¿no? Tenía policías, fiscales. No, era mi amigo, pero yo no sabía qué hacía. Registradores públicos, ¿no? Entidades incluso que se reputaban como muy profesionales. Pero estamos hablando de muchísimo dinero. Es muy difícil controlar completamente esto. ¿Por qué no han funcionado los mecanismos de control contra la minería ilegal? Algunos han sido... hay algo extraño en el Perú, ¿no?, que muchas veces la política criminal entiende que hay actividades que a veces no son prioritarias y se siguen haciendo, y eso es algo que escapa a mi comprensión y no lo entiendo, no soy experto en el tema. Pero lo que sí es cierto es que recientemente ha habido un mayor énfasis en actividades que sí pueden afectar más el fenómeno, ¿no? Control de insumos, control de combustible. Interesante porque a veces se enganchan estas cosas con subsidios que pueden existir en ciertas regiones, ¿no?, para promocionar algún tipo de actividad en la región y que más gente pueda vivir, pero eso se puede usar en forma ilegal muchas veces, ¿no? Es el combustible, por ejemplo. Entonces, tampoco es cierto que no haya mecanismos que puedan funcionar mejor. Sí los hay gente que lo está pensando, pero muchas veces el atacar algunas de estas formas de sacar el recurso o de legalizarlo lleva a que haya una adaptación. Atacar la forma en que se sacaba antes por SUNAT, con certificados de determinada manera, puede llevar a que más bien salga por otros lugares, ¿no? Es un fenómeno que, al haber tanto dinero, puede adaptarse rápidamente, y lo que necesitas es un Estado que tenga la flexibilidad para seguir esa adaptación, ¿no? ¿Qué hacer para repoblar, para reforestar todo lo que se ha hecho en Madre de Dios? También escapa a mi comprensión, a mis conocimientos, pero ojalá que se pueda, ¿no? El daño es enorme, ¿no? Es en algún caso irreparable, ¿no? Irreversible en muchos lugares, ¿no? Además que no estamos hablando además de un envenenamiento en muchos lugares por el mercurio que se usa para... hablamos de niños con envenenamiento ya en la sangre, hablamos de personas que están teniendo enfermedades producto de eso. La ganancia inmediata puede ser alta, pero tal vez lo que hay que ver también, tal vez un fenómeno, una forma de concientizar, es decir, tu costo, ni siquiera en el largo plazo, en el mediano plazo va a ser más alto tal vez que lo que estás ahorrando en este momento, ¿no? Me pregunta ¿qué hacer con el canon minero si se puede ayudar a subsidios escapa al tema que he hablado? En verdad no sé qué hacer con el canon minero respecto a transferencias condicionadas, no conozco. Y de nuevo también, ¿qué hacer para controlar la minería ilegal y qué hacer si las autoridades están involucradas en esto? Nos lleva a lo que he intentado mostrar, ¿no? Todos podemos estar de acuerdo que hay que fortalecer al Estado. Otra cosa es que cuando se echa a andar ese fortalecimiento, las resistencias son muy altas, ¿no? Y sin gérmenes de capacidad estatal, es muy difícil echar a andar esos procesos. Es interesante, sí, que hemos visto recientemente cómo sí hay algunas unidades que tienen capacidad de reacción, de entender la política criminal como aquella que debe ser dirigida a donde va a tener más impacto, no necesariamente a lo más espectacular, ¿no? Esos operativos tipo los magníficos, digamos, no siempre es lo más eficiente. Y también a veces hay que aprender, creo, ya mirando hacia atrás, en muchos lugares se dijo, aquí no va a entrar la minería de ninguna manera,
tal vez hubiese sido más productivo en ese momento decir, va a entrar bajo ciertas condiciones, ¿no? Porque, de nuevo, iba a ser muy difícil de controlarla. Tenemos lugares donde no entró la minería formal y ha entrado la minería ilegal en forma brutal, ¿no? Nada más. Gracias.